Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos inicio a una nueva serie temática que le hemos denominado El principio de la presunción de inocencia. Enfoque constitucional y jurídico. Consideramos que es un tema de mucha actualidad, de mucha trayectoria y de mucha importancia para el sistema judicial en El Salvador. Para inaugurar esta serie temática, contamos con la participación del licenciado Julio Valdivieso, abogado y notario de la República. Además, ha sido catedrático universitario, exdecano de una facultad de ciencias jurídicas de una prestigiosa universidad, quien nos va a ilustrar también este contexto de la importancia para el sistema de justicia en El Salvador. Licenciado Valdivieso, muchas gracias por aceptar mi invitación y dar por inaugurada esta serie temática. Bueno, primero darte las gracias por permitirme participar en un tema amante dijéramos, de lo que significa esa garantía dentro de la parte dogmática de la Constitución. Felicitarte porque no cualquiera le gusta entrar en este tipo de temas por lo espinoso que implica, sobre todo en una coyuntura donde a diario, en mi criterio, se vulnera ese principio, ¿verdad? Y no quizás de una manera intencional, sino que por desconocimiento hasta dónde llega esa presunción de inocencia. Así es que creo que en esta hora vamos a poder despejar ese tipo de duda y que la ciudadanía en realidad se siente informada de a qué debe de entenderse por una presunción de inocencia. Julio, con 40 años de trayectoria como abogado y notario, ¿qué nos puedes comentar de lo simple a lo complejo? ¿Qué entendemos por tres términos fundamentales de esta serie temática? ¿Qué es un principio? ¿Qué es la presunción? ¿Y cómo definimos la inocencia de una persona que se le imputa el cometimiento de un hecho delictivo? Esto, acordate que nuestra Constitución está dividida en dos grandes partes, dijéramos. La parte dogmática de la Constitución, que va desde el artículo 1 hasta el artículo 29, más o menos, de la Constitución, que es donde se consagran los principios, los derechos fundamentales de las personas, y después entra la parte orgánica de cómo está constituido el Estado de El Salvador a través de los distintos órganos, sus competencias, etc. Esto es producto de la Constitución de 1983. El constituyente en ese momento, contexto de guerra, te tengo que decir, difícil. Veníamos o estábamos, mejor dicho, en un sistema inquisitivo por parte del órgano judicial. ¿Qué significa eso, Ricardo? Que el juez en aquellos momentos, nosotros nos educamos con el Código Procesal Penal de 1972, ¿verdad? Y que después fue sustituido en 1998. Pero en ese momento se le llama un sistema inquisitivo porque el juez en ese momento investigaba, el juez recogía la prueba y el juez sentenciaba. Se hacía todo. O sea, no había forma, como es ahora, que el monopolio de la investigación lo lleva a la fiscalía, ¿verdad? Y el juez solo evalúa las pruebas que las partes le emiten en el proceso. Antes él las recogía y él sentenciaba. Entonces se empezó a gestar una serie de violaciones, dijéramos procesales en aquel momento, que necesariamente tenían que subirse a un rango constitucional. Y se llega a lo que se conoce como el principio del debido proceso, el principio de la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero no se delimitó los alcances de esa presunción. Y le ha tocado a los tribunales de nuestro país ir sentando como la jurisprudencia para ir decir hasta dónde llega el principio de inocencia. Hoy por hoy, esto está recogido en el artículo 6 del Código Procesal Penal, que es la ley secundaria que regula, dijéramos, y hay una discusión, es que a qué se limita el principio de... Me interrumpís cuando tú creas para poder ir como avanzando, para que no se vaya a hacer esto un monólogo. Se limita la presunción de inocencia solo a presumirla hasta la sentencia,
Es uno de los grandes retos que le ha tocado. Otros dicen, miren, la sentencia solo tiene dos partes, o es culpable o es inocente. Entonces, mi presunción de inocente lo voy a tener hasta la sentencia. Yo particularmente creo que no, Ricardo. Creo que no solo es derecho que se me presuma, sino que se me dé el tratamiento de inocente. ¿A qué abona la verdad jurídica? Por muy atroz que sea un delito, que tú saques a un reo esposado a las 4 de la mañana con las manos hacia atrás, o en una conferencia de prensa de blanco con todos, sea quien sea, mareros, descalzos, lo que tú querrás. O sea, la ley no puede hacer distinción. Eso no ayuda o no abona a la verdad, dijéramos, jurídica. ¿En qué puede abonar? En denigrar a un reo. Yo he visto personalmente a exfuncionarios, vi la forma en que trataron a un juez que tuvo un problema y que dado su peso lo agarran entre dos policías y lo tiran arriba de una cama. Independientemente del delito que se haya cometido, mientras la sentencia no declare a una persona culpable, ella sigue gozando de esa presunción que para la ley, ni siquiera para la sociedad, para la ley, él sigue siendo inocente hasta que no se le demuestre la culpabilidad mediante un juicio público y donde se le garanticen todos los procesos en los cuales no pueden ser unilaterales. Yo sé que estoy hablando a nivel del deber ser, a nivel de un estado ficticio, como yo le llamo, pero eso es lo que dice nuestra Carta Magna y yo soy un fiel defensor de principios, no de personas. Y he querido defender este principio desde mi época de estudiante, que te quiero confesar, este fue uno de los, dijéramos, de los principales motores del por qué yo me metí a estudiar Derecho. Yo quería ser ingeniero mecánico, pero la vida le depara a uno un montón de situaciones y me caló en lo profundo de mi pensamiento y terminé siendo una de las profesiones que más amo en mi vida, es ser abogado. No sé si tú En la introducción nos queda claro que es un principio constitucional, no por medio de una ley secundaria. En esa dirección, a través del ejercicio de la profesión del derecho en El Salvador, ¿de dónde surge la denominada presentación de imputados? ¿Cuál es la base jurídica o si tiene algún asidero constitucional para efectuarla? Yo siempre he sido muy crítico porque además he sido hombre de medios, pero yo he criticado también a los medios en ese sentido. Es hasta dónde llega la libertad de informar sin que se vulnere este principio constitucional. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí te sacan en primera plana, ¿verdad? Y si se equivocaron o si la sentencia fue absolutoria, te van a sacar allá por los clasificados la aclaración. Pero ¿ya de qué sirve? Sin embargo, la parte mediática de nuestro país es que en algunos casos, para efectos prácticos, dijéramos, ya lo juzgan, lo condenan y lo sentencian, mediáticamente hablando. O sea, aquí vamos a hacer, dijéramos, un análisis de lo que debería de ser la aplicación del principio de inocencia. La verdad es que, en mi criterio, no hay ningún asidero legal para vulnerar ese principio. Y si se quiere sacar una noticia, o se saca sin que la persona esté expuesta, o se le tapa la cara o el rostro para no poder que haya una percepción. Pero eso pasa cuando uno no conoce a los imputados, cuando ves que los tienen enredados como que son garrobos, así, amarrados. O sea, créanme que eso no es nada agradable. Eso es denigrar a la persona, aún así sea el delito más atroz que se haya cometido, Ricardo, tienen ese derecho constitucional. ¿Me explico? O sea, que uno esté a favor o en contra de sacarlo, esa es otra discusión. Aquí constitucionalmente todos somos iguales ante la ley y no debería de haber distinción. Sin embargo, he dicho en muchas cosas, en muchas de mis clases y en muchas de mis posiciones públicas. Aquí
nuestro sistema le interpreta al amigo y le aplica al enemigo o al adversario, si se le puede llegar. Y ese tipo de acciones no favorecen nada. Y contestando finalmente, no hay ningún asidero legal para sacar a estas personas expuestas ante los medios. Y más aún, no solo no hay asidero, es que no abona la verdad jurídica, al contrario, puede predisponerla, porque si alguien lo ve, ¿verdad? Que creo que es como la intención que han querido mantenerse, pero ese es atentar, porque no se le está dando el tratamiento de inocente, se le está dando el tratamiento de culpable, que es lo que yo le llamo presunción de culpabilidad. ¿Por qué? Porque aquí todos nos presumimos culpables mientras no demostremos que somos inocentes. Y eso no es lo que la Constitución previó. La Constitución preveía que toda persona, y así reza el artículo, toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente mientras no se le pruebe lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que quien está obligado a probar la culpabilidad es la autoridad, o es quien a mí me hace el señalamiento. Yo no tengo por qué probar que soy inocente. La ley me lo presume. ¿Quién tiene que probar lo contrario? La fiscalía o el querellante o el que hace la acusación. Sin embargo, en la práctica esto no sucede, pero eso no significa que no sea lo correcto ni lo legal. Julio, hemos observado a lo largo de las diferentes administraciones en nuestra Policía Nacional Civil y en la Fiscalía General de la República, y aquí me refiero a las instituciones, no a los funcionarios que les ha correspondido, pero la captura, la detención está de acuerdo a los procedimientos jurídicos en El Salvador a cargo de la Policía Nacional Civil por medio de una orden funcional de la Fiscalía General de la República. Pero en la presentación de imputados hemos observado en ocasiones solo a la Policía Nacional Civil, al menos desde 1983, hacer esta presentación, esta rueda de reos, de detenidos, pero hay ocasiones donde incluso la Fiscalía General de la República se ha sumado a esta presentación de imputados. ¿A dónde queda la legalidad de esta presentación de imputados en diferentes conferencias de prensa, esposados, vestidos de blanco, algunos incluso cuando se ha tratado de miembros de estructuras de pandillas o del crimen organizado en ropa interior? Para mí no hay ningún, te insisto, no tiene ningún asidero legal. Y no sé cuál ha sido, dijéramos, la intención del porqué de esto. Este servidor siempre ha sido, dijéramos, muy creyente del tema de que la policía, que es la que ejecuta, dijéramos, la orden, porque los únicos que pueden girar orden de captura o es el juez o es la fiscalía, pero en ambos casos con dos características: que haya la existencia de un delito y dos, que haya elementos suficientes para decir que alguien participó en la comisión del delito. Si esas dos características, no, a menos que sea en flagrancia, ¿verdad? Porque ahí cualquier persona puede detener. El tema no es la detención, Ricardo. El tema es cómo expones, porque a cualquiera nos pueden imputar un delito, a cualquiera, ya sea de tránsito, un delito de estafa, de libramiento de cheques sin fondo, etcétera, etcétera. Ese no es el problema. El problema es que te sacan en primera plana, ¿verdad? Amarrado, encalzonetado, como que fueras de la alianza, ¿verdad? Ya etiquetado, y para la ciudadanía, para el que está viendo la televisión, ahí tienen agarrado a fulano de tal. Bueno, cuando el río suena, piedras trae. No, es que si lo sacaron es porque hay algo. Y tal vez uno desconoce el contexto y de los hechos. Sí, pero para efectos mediáticos, ese medio fue el instrumento para generar la percepción en la ciudadanía. Y la ciudadanía lo juzgó, lo condenó y lo sentenció. Lo que dirían los romanos, muerte civil, aunque jurídicamente no se le pueda
llegar a probar y la gente sale en el proceso. Pero cuando se reincorpora a la sociedad, lo ven con ojos de delincuente, lo ven con ojos de criminal y dicen, no, pagó al juez, no, el sistema no funcionó. O sea, como que nos resistimos como sociedad a las reglas del juego. Y solo porque lo sacó un medio, tenemos que decir que ya eso es lo correcto. No. Yo siento que incluso los medios, aunque han evolucionado bastante, ¿verdad? Creo que los medios tienen que hacerse una autocensura. La gran interrogante es hasta dónde llega la libertad de información, la libertad de prensa, hasta dónde llega y pueda lindar con esta garantía que también es constitucional. Si tú lees el artículo 1 de la Constitución, lo que se privilegia es al ser humano. O sea, el ser humano es el origen y el fin del Estado. Por lo tanto, en mi criterio, es una norma que está por encima de cualquier otra. Estoy hablando a nivel judicial, a nivel teórico, porque en la práctica es totalmente lo contrario, Ricardo. ¿Por qué? Te sacan esposado. No quisiera poner ejemplos negativos, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Cuando se sacó al expresidente Saca, ¿verdad? En su primera interpretación, lo capturan en un día que no tenía absolutamente nada que ver si se iba a ir o no se iba a ir. O sea, ¿por qué capturarlo en un momento? Lo pudieron haber hecho un día antes, un día después. Pero bueno, lo hicieron. ¿A dónde te quiero decir? Lo sacan a las 5 de la mañana en un traslado, barbudo, esposado, trasladado. ¿Con qué intención? Pregunto yo. ¿En qué ayuda a la verdad jurídica trasladar a una persona de esa magnitud? Porque era un expresidente, había que hacerlo pedazos. No, él tendrá que responder por sus consecuencias. Estoy poniendo un ejemplo que todos lo vimos. O sea, yo no me estoy inventando nada. Todos lo vimos. ¿Y por qué si es así con el señor Saca? Porque no son así con todos los casos, ¿verdad? En otros vas a ver que a uno les conceden, ni siquiera lo sacan en la prensa, simplemente se dice, y en otros ni siquiera les permiten darle declaración a la prensa. Es que eso no es potestad ni de la fiscalía, ni de la policía, ni mucho menos del que los tiene detenidos. El que está detenido mientras no haya una sentencia sigue siendo inocente y tendría que dar una posición al respecto. Lamentablemente, en esos casos, te lo digo porque por mi profesión, cuando me ha tocado a mí defender personas, lo que menos quieren es dar declaraciones. ¿Por qué? Porque es entendible, están en un problema. Y aunque las den, no les creen. Entonces evitan, pues, hacerse un pronunciamiento público. Pero ojalá, y ahora que está de moda la discusión, termino con esta posición. Siempre he creído, Ricardo, con todo el convencimiento que mis 40 años de profesión y de estudio me han enseñado que el problema de este país no es problema de ley, es problema de aplicación de la ley. Si aquí no tenemos un aplicador con lo suficientemente pantalones, ¿verdad?, imparcial, este país está condenado al retroceso. Julio, en esa dirección, ¿qué sucede? Retomando el ejemplo del expresidente Elías Antonio Saca, pero también tenemos, bueno, lo sacan de una boda entre 1 y 2 de la mañana en plena celebración del casamiento de uno de sus hijos. Realmente este tipo de situación también es a la inversa en el sector o por el lado de los miembros de las estructuras de las pandillas. Llegan los operativos a altas horas de la madrugada, botan las puertas, salen en ropa interior o casi desnudos, tirados en los pisos de tierra, enfrente de los hijos. Esta situación también hemos observado cómo diferentes administraciones de la Fiscalía General de la República posiblemente no lo hacen con el imputado porque no lo tienen en el momento de la detención, pero sí horas o minutos después de la captura se procede a hacer una exposición con fotografías a través de organigramas y otra serie de evidencias
y incluso se muestran imágenes del interior de las viviendas o de las oficinas, colecciones privadas de ropa, de algún tipo de situaciones que pudieron haber sido adquiridas con fondos o bienes lícitos. Esta también sería una vulneración, Sí. no solo del principio de inocencia, sino de la intimidad. Lo que pasa, Ricardo, que es en la realidad. Aquí estamos hablando la parte del deber ser, pero la realidad es otra cosa. Aquí hay un criterio que no lo manejan mucho y es la proporcionalidad de las medidas. Lógicamente, todas las policías son represivas por naturaleza. No hay ninguna policía porque no va a perseguir, dijéramos, en la ejecución del delito. Siempre, por más que le querrán matizar, las policías son represivas. Esa es su naturaleza. Pero hay proporciones adecuadas a lo que va. ¿Para qué vas a botar una puerta si has agotado? Hay protocolos de entendimiento, decirle, mire, tengo una orden de captura. Si usted se opone, lo voy a amarrar y tengo habilitado para hacer. O sea, hay protocolos para proceder a la captura. Y esa fue una de las, dijéramos, y te lo digo con propiedad porque yo fui subdirector de la Policía Nacional Civil y me acuerdo cuáles fueron las causas que en ese momento inspiraron la creación de la Policía Nacional Civil. No era el hecho de desmilitarizar, era la civilidad en el ejercicio de los procedimientos. Es decir, de que si el imputado no está armado, no lo va a agarrar a balazo para que detenerlo. Tiene que haber una proporción entre la acción y la reacción. Eso se les enseña a los policías. Entonces, cuando a alguien le vulneran ese derecho, ¿verdad? Lo que pasa es que nadie lo ha querido ejercer, pero cualquiera les puede, si esa persona llega a resultar inocente, le puede aducir responsabilidades por daños morales. Lo que pasa es que nadie llega hasta eso. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es salir del problema y no meterse en otro. Pero esas es cuestiones de operatividad. Aquí, si alguien no hace uso de los derechos, yo creo que en la medida en que cada ciudadano vaya entendiendo que estos son derechos, que esto no es privilegio. Y mira, yo sé que esto va a causar mucho problema lo que te voy a decir. Pero yo he visto, yo no me dedico al ejercicio de la acción penal ya hoy de último, o sea, al área penal. Solo que sea un cliente muy específico, pues pero he estudiado a profundidad todo el proceso penal. Y te voy a decir que para mí me da cómo usar la palabra frustración cuando yo veo a un colega suplicando que quiere hablar con su reo, suplicando que le permitan ver al reo para poder ejercer su defensa técnica y que la autoridad, aquella persona, aquel cabo, aquel soldado o aquel agente que está ahí, es el que determina si le da permiso o no le da permiso para platicar. Y si le da permiso, tiene que estar con dos a la par de él. Entonces, nosotros los abogados hemos permitido que nos arrebaten los derechos a que tenemos como abogados y a los de nuestros defendidos. Si es que el derecho a la defensa no es potestad del director de centros penales. No es el que me va a decir a mí hasta dónde llegan los derechos de defensa. Esos están reconocidos por la Constitución. Yo siempre ando el artículo 12 de la Constitución. Digo, miren, léanlo. Vean, se garantiza al detenido la asistencia del defensor desde los órganos auxiliares. O sea, ni en la policía le pueden negar a nadie la defensa, hablar con su abogado. Mirá los americanos. ¿Cuál es el primer derecho que tiene una llamada? ¿A quién? Al abogado. Incluso tienen la obligación de decir que pueden negarse, que todo lo que pueda decir puede ser usado en su contra. Es el derecho a no declarar en contra de sí mismo, pero eso no lo saben, eso no lo entienden. Entonces gracias por el programa, que esto nos va a permitir como hacer una denuncia pública para que los colegas, y no tengo intención porque yo no soy penalista, que vivo de la profesión, pero estoy viendo cómo muchos colegas les es, dijéramos, entorpecido la labor
y ya no digamos al colega, al detenido, esa defensa. Estos son derechos, no son regalías, ni son, dijéramos, voluntad de la policía o de centros penales en querer dársela, Ricardo. A lo largo de estas décadas, desde que está en vigencia este principio de presunción de inocencia, ¿por qué no se ha observado que ninguno de estos imputados y luego a través de todo el proceso han quedado sin ser demostrada su culpabilidad y con una serie de situaciones alrededor de todo el proceso? ¿Por qué nadie presenta una demanda contra el Estado salvadoreño o contra una autoridad determinada? ¿Es porque se tiene temor de los costos procesales o es porque los mismos abogados no se sienten con la capacidad de llevar este caso jurídico y complicarse ante las autoridades competentes? Es una de las preguntas con muchísimas aristas y con problemas para darte una respuesta específica. ¿Por qué no lo ejercitamos? No lo sé. Sí entiendo que el imputado en ese momento lo que le interesa es salir de su problema, ¿verdad? Porque cualquiera, óigame bien los televidentes, cualquiera que me está viendo puede ser objeto de una imputación penal y se gana la instrucción con solo el dicho de una parte. Fíjense bien, ¿verdad? Cualquiera le puede ir a armar un tamal, ya no digamos, ¿verdad? Cuando existen elementos mínimos. Entonces, ¿qué dice el imputado? Mira, yo lo que quiero es salir de mi problema, pero mira, tú tenés derecho a... No, mira, no sé si será temor de seguir pelearse contra el sistema, contra el status quo, que no es fácil, Ricardo. Solo los que hemos defendido, hemos sabido el calvario, lo que es para una pobre persona. Los abogados somos para los defensores como el cura para el feligrés. O sea, detenido un reo, ¿quién es su persona con la que más contacto tiene? La esperanza de salir, el abogado. Entonces, ¿por qué no se ejercita? Es una decisión que no te podía. Yo he interpretado a lo largo de los años que es porque tienen temor, de verdad. Ya salí de mi problema, no, yo ya no me quiero, me van a volver a joder, como dice la palabra. Ya salí de esto, no quiero ni saber de más problemas. Pero eso no significa que ellos no tienen el derecho para poderlo hacer. ¿Me entendés? Entonces, esperaría yo que no lo hagan como tal, porque de lo contrario estamos mal. Hacemos un corte y al regresar conoceremos más sobre la visión del abogado y notario Julio Valdivieso sobre el principio de la presunción de inocencia en El Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. En esta oportunidad estamos desarrollando la serie temática El principio de la presunción de inocencia en El Salvador, enfoque constitucional y jurídico. En esta oportunidad damos inicio a la serie con la participación del licenciado Julio Valdivieso, abogado y notario, con más de 40 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, docente universitario, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de una prestigiosa universidad. Licenciado Valdivieso, ¿qué sucede con ese aspecto que abordaba usted antes del corte? Cuando se observan las imágenes en la televisión o leemos en los periódicos y podemos visualizar estas imágenes de lo que hemos estado hablando, consideramos que eso a mí nunca me va a suceder. Y se critica y se condena y se participa de un escarnio público de condena sobre el imputado o la imputada. Pero ¿cómo podemos nosotros reflexionar como ciudadanos que un día con un accidente de tránsito
podemos atravesar una situación similar a lo que hemos expuesto? Mira, yo he percibido, dijéramos, que esta situación por la cual ojalá no pase ningún televidente, permite develar lo que es el sistema, Ricardo. La experiencia amarga en algunos casos nos ha podido inferir de que el problema cuanto a la aplicación de este principio está precisamente en los aplicadores de la ley. Yo quiero terminar este enfoque, dijéramos, desde el punto de vista jurídico, Ricardo, haciendo un llamado a los jueces. La verdad material y la verdad jurídica no van de la mano, ¿me entendés? Pero sí lleva una intencionalidad. Yo habría que cuando tú entrevistes, porque esta es una serie, entiendo yo, de un tema tan espinoso, ¿verdad? Vas a tener que entrevistar a jueces, en mi criterio, vas a tener que entrevistar diputados, vas a tener que entrevistar a policías, vas a tener que entrevistar, y sería alguna recomendación que entrevistes a medios de comunicación, ¿verdad? Que es en realidad el kit, tú mismo, en tu programa, en tu canal, pregúntate hasta dónde llega esa... Y va a ser interesante la conclusión. Yo quiero ver la conclusión de esta serie de debates que vas a tener, y como dice tu programa, debates, ¿verdad? No estamos tratando de defender a personas en particular, estamos hablando de los principios, ¿verdad? Los cuales decidimos defender. Frustración como profesional, sí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que dice la Constitución, Ricardo, no es lo que en la práctica se da. El mundo del derecho penal en la práctica es un submundo, ¿verdad? Donde para poder entrar en ese mundo, en ese submundo, se necesitan conocerse todos esos recovecos, ¿verdad? Que no quisiera creer que no se van a plantear, pero los que no son abogados no me lo entienden, pero muchos de los que verán este programa sabrán el calvario, ¿verdad? El viacrucis que tiene un abogado para lograr ejercer su derecho como abogado y el otro a su defensa material. ¿En qué beneficia o en qué suma al proceso jurídico la presentación de imputados y la vulneración del principio de inocencia? Cero. Es que no abona nada a la verdad jurídica, porque hay que distinguir la supuesta verdad mediática. No, a la verdad jurídica. A un juez no le interesa que te saquen en primera plana. Pero puede incidir en su decisión. Y te pongo el caso. Un delito de una violación, no busquemos una violación, y te lo despliegan en primera plana, ¿verdad? Con una presión mediática de la participación, ¿tú crees que ese juez, bueno, puede abstraerse de esa realidad? Sobre todo ahora con la parte de las redes sociales, ¿verdad? Que aunque no hayan elementos de juicio para decretar la detención provisional, el juez no se la juega. Dice, no me importa. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, se me dejan venir con todo. Y el bandido de la película ya no pasa a ser el imputado, sino que es el juez por haberlo puesto en libertad. Y ahí es donde surge. Yo te voy a mandar un audio del perfil que debe tener los jueces en El Salvador. Los jueces tienen que ser contramayoritarios. Los jueces no pueden estar sujetos a redes sociales, porque ellos actúan con base a hechos probados, no en base a presunciones. Sin embargo, no te puedes abstraer de esta realidad. ¿Qué juez? ¿Qué juez? Que no debe ser un ser humano, pero ¿qué juez crees tú que dejaría en libertad a un violador que lo sacaron amarrado, que lo sacaron con fotos, y además la asesinó? Sacan el cadáver y el presunto culpable. ¿Tú crees que un juez lo deja en libertad? Yo creo que no, Ricardo. Aunque no existan
los suficientes elementos de juicio y te dice, no, aquí voy a aplicar el indubio pro juez, no me importa, le decreto la detención y que más adelante vean cómo lo sacan. ¿Por qué? Porque la presión social es tan grande y ese es el daño. Ese es el daño que puede predisponer a aquellos jueces que no tienen la interesa, la independencia para aplicar la ley. Entonces, por supuesto, si te exhiben al presunto inculpable como que fue el que la mató, te empieza a generar una predisposición para el abordaje del caso. Entonces, no solo no debería de funcionar, sino debería no ser permitido ese tipo. Los casos se ganan en estrado, en las audiencias, no en los medios de comunicación, que ha sido mi tesis. Yo he peleado, pero insistentemente, ni el fiscal, ni los magistrados, ni los jueces tienen por qué estar dando declaraciones públicas. Si es que ellos imparten justicia. Y si querés saber cómo piensa un juez, espera la sentencia, hombre. Pero no voy a invitar a un juez para decirme, ¿y usted qué opina de tal caso? O sea, no, ni tiene por qué decir, estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque ustedes no son parte, ustedes imparten justicia. Entonces, mientras eso no se clarifique, ¿verdad? Yo respeto mucho a los jueces que no hablan. Otros que ahí aparecen todos los buenos. Y antes era peor, ¿verdad? Había magistrados que todos los días salían y nos dejaron acostumbrados los viernes de sentencias, ¿verdad? Ya uno te esperaba qué va a pasar este día. Creo que esto debe llamar a una reflexión. La garantía constitucional de la inocencia debemos de defenderla todos, porque el día de mañana no vas a ver si a vos te la van a aplicar o no te la van a aplicar. Julio, llegamos al momento de la persona está detenida, es enviado inicialmente a una Bartolina policial y dentro de las próximas 72 horas debe de ser intimado en un juzgado. ¿A qué tiene derecho esa persona? Tú ya nos planteabas el hecho de que los abogados casi que evitando que se les cierre el portón para poder pedir el permiso, para poder tener acceso al cliente, en este caso el imputado. Pero eso cuando se trata de una defensa particular que tiene la familia y, como decimos, se rebusca por llegar rápido a dar con el paradero del detenido, de su familiar. Pero aquellos que no tienen la capacidad económica para pagar una defensa particular, ¿qué suerte les depara con el defensor público? Sin desmerecer, porque hay muchos defensores públicos, dijéramos, muy capaces, pero son realidad. Un defensor público puede tener 300, 400 casos para dedicarse, imagínate, a cada uno con, dijéramos, el juicio que debe de hacerse cada caso. O sea, materialmente es imposible. No así aquel que pueda pagar un abogado particular que le pueda dedicar todo el tiempo, incluso las 24 horas del día. Pero esos son aquellos reos que tienen la capacidad económica. En este caso yo siento que no hay igualdad. No hay igualdad y mucho menos oportunidad de defensa en términos similares. No es que haya una norma que les prohíba de manera expresa, pero es que la práctica te dice, si aquel reo o aquel imputado que no pueda pagar un defensor privado, pues va a terminar con un defensor, dijéramos, de la Procuraduría de Derecho General de la República. Tendrá el tiempo suficiente, no la capacidad, porque creo que tienen la capacidad de defensa, pero el tiempo, porque no solo lleva un caso, llevan cientos de casos cada uno. Entonces, tal vez de manera presencial en el momento de la detención. En cambio, uno que tenga los recursos tiene la capacidad de nombrar 1, 2 o 3 abogados particulares y tú ves los resultados. Tú lo ves prácticamente, que es un defecto que yo he cuestionado. La migración de estudiantes y de profesionales que tiene la fiscalía es altísima. Es raro los fiscales, dijéramos, de carrera, ¿verdad?, que se quedan
con una cuestión, dijéramos, de patriotismo y de formar una carrera fiscal, no hay incentivos económicos. Entonces, ¿qué pasa un fiscal que ya tiene 8 o 10 años de experiencia, Ricardo? Se va, porque en un caso puede ganar lo que gana en 2 años como fiscal. Entonces, la institución que formó a este fiscal hoy va hacia lo privado. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Estamos en una libertad, pero institucionalmente se ha dilapidado recursos, se ha invertido tiempo, se ha capacitado un fiscal de lavado de dinero, un fiscal de patrimonio del Estado, no cuesta 5 centavos. ¿Me explico? Entonces debería de tenerse como todo el aparataje institucional para poder retener todos esos profesionales que se han sido formados. Explicada en la práctica, todos los defensores que tú ves ahí dando la cara, toditos me atrevería a decir, sin excepción, quizás sí habrán alguno o dos, pero todos han sido formados en la Fiscalía General de la República. O sea, la institución lo formó y no solo les dio los conocimientos, sino que también les enseñó las debilidades que tiene la institución para aprovecharlas en un juicio. Entonces, creo que cuando ves todo esto en una sola canasta, no es fácil, pero no es fácil para el de a pie, no es fácil para la gran mayoría de reos. Yo te pudiera garantizar que el 80% de la población reclusa está en proceso. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay sentencia a su favor. Y mucha gente termina pagando los 48 meses ahora, ¿verdad? Y sale en libertad porque ni siquiera tienen la primera oportunidad por la gran cantidad de casos. Y quiero terminar con esto. Si en realidad le queremos ayudar al país, Ricardo, creo que ese es uno de los principales temas de los programas, sobre todo esto que vos vas a hacer, que esto debería derivar en mi criterio en 2 cosas. Uno es de establecer el alcance de hasta dónde llega la libertad de expresión o la libertad del medio para la exposición debería de estar. Sé que unos dicen, no queremos que se nos limite, pero yo creo que no hay derechos absolutos. Tiene que haber una delimitación. Y lo segundo es el hecho de que los que crean que se les ha vulnerado debería de facilitarse el poder deducir las responsabilidades penales a quienes hubiesen incumplido el no ejercicio de una defensa material. ¿Cuáles serían sus respetuosas recomendaciones o sugerencias a las instituciones, tanto a la Fiscalía General de la República como a la Policía Nacional Civil, para que sean garantes de la legalidad? Esa última palabra es la que más me gusta. Bueno, yo creo que lo que podemos es emitir una opinión, ¿verdad? Porque en mi pueblo me dicen que a ningún metido le va bien, ¿verdad? De andar diciendo cosas que no son, pero la expertise, mi trayectoria me permite hacer un juicio de valor y de poderles decir, primero, el fiscal, como tú muy bien lo planteaste, es garante de la legalidad. Él no es acusador, ojo, no es querellante, no tiene, él está en defensa de la legalidad. Es más, de acuerdo con la ley orgánica de la Fiscalía, el fiscal está obligado a presentar la prueba de cargo y la prueba de descargo a la vez. Pero yo te puedo garantizar que en el 90 y pico % solo te presentan de un lado. Entonces la estructura mental de la Fiscalía tiene que cambiar. ¿En qué sentido? No es mejor fiscal el que tiene más veredictos condenatorios. Ese no es el mejor. El mejor fiscal es aquel el que no se le cae un caso, en que logra una sentencia condenatoria producto de una investigación. Entonces, la Fiscalía debe de entender que no es acusadora. La Fiscalía es simple y llanamente una parte procesal más dentro del juicio y que sabe que puede haber responsabilidades por acción o por omisión. O no tenés tú procesado en este momento a un fiscal general de la República por omisión. ¿Qué es lo que te indica eso, Ricardo? Que mientras estás en el puesto no hay problema, señor fiscal.
El problema se da posterior, que ya no tenés ese privilegio, esa garantía procesal. Y la otra hacia la policía es que deberían de asesorarse con esas ruedas de presentación. ¿De qué sirve que ustedes me presenten? Redada en tal colonia, se capturaron 200, sí, pero salieron libres 197. O sea, ¿qué perseguimos con eso? Que estás actuando bien. Yo prefiero capturar a 2, pero que lleguen a sentencia condenatoria los 2, que hagamos el procedimiento. Entonces, yo creo que la policía debería de hacer un análisis técnico que persigue con la presentación de reos y que tenga cuidado. El hecho de que no hayan ejercido este principio de inocencia para deducir responsabilidades por daños morales y materiales no quiere decir que no esté latente esa garantía. ¿Me explico? Que no lo hayan querido hacer. Y finalmente, revertiría la pregunta a la policía y a la fiscalía. ¿Y qué ganan con eso? Es mi pregunta. ¿En qué abonan a la verdad jurídica que te saquen el primero? En mi criterio, solo es mediático. Es para hacer creer o presumir que se está trabajando en la vía correspondiente, porque en política la percepción se vuelve realidad. Y eso es, para mí, quizás el único. No digo que no trabajen, estoy diciendo que la percepción que le da la ciudadanía es que se está cumpliendo con ese rol. La pregunta que hay que hacerse, y tú que sos un periodista que vas a llegar a fondo, pregúntate, ¿cuántos casos se llega a sentencia condenatoria? Pregúntate, ¿cuándo ha sido aplazado el sistema judicial de este país? Me atrevería a decir que del 100% de casos que se judicializan, 8, y eso siendo benevolentes, llegan a una sentencia condenatoria. Quiere decir que el 92%, 90%, dale el 10%, 90% tiene la posibilidad de no llegar a una sentencia, pero para efectos mediáticos fueron sentenciados, condenados y tendrán que pagar lo que yo llamo, insisto, la muerte civil en El Salvador. Licenciado Julio Valdivieso, agradecerle su participación, el inaugurar esta serie temática. Por supuesto que haremos una recopilación de los principales insumos de nuestros panelistas para poder hacer llegar a los tomadores de decisión estas opiniones, estas recomendaciones, estos análisis en beneficio de nuestro sistema de justicia en El Salvador. Muchas gracias por atender mi invitación y ser partícipe de la exposición constitucional y jurídica del principio de la presunción de inocencia. Gracias, Ricardo. Solo se me quedaba brevemente la última recomendación, que debería de ameritar una reforma de todos los abogados y de todos los del sistema. Hay que ponerle un plazo perentorio para la emisión de una decisión. No podés mantener permanentemente en el vilo utilizando recursos o refugios extrajudiciales. No se puede mantener a un ciudadano con una 45 permanentemente montada y sin seguro. A los jueces hay que ponerles plazo, o me diga culpable o me diga inocente, pero no que haya una indefinición en el momento de la resolución. Por lo tanto, yo sí creo que debería modificarse el Código Procesal Penal y el Código Penal para establecerle a los jueces sanciones si no dictan la sentencia en el plazo estipulado por la ley. Ha sido el abogado y notario Julio Valdivieso dando por iniciada esta serie temática del principio de la presunción de inocencia en El Salvador, enfoque constitucional y jurídico. Muchas gracias por su atención y continuaremos esta serie temática para brindarle a usted diferentes insumos constitucionales y jurídicos para que usted tome su mejor decisión y, por otra parte, apoye a la promulgación y a la proyección de defender el principio de inocencia. Bendiciones.